Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por recibirme, qué lindo que nos estemos encontrando otro lunes más en este bonito proceso de expansión, de sanación, de transformación. Muchas gracias, como siempre lo digo, por recibirme, principalmente abrirme la puerta de sus hogares, de sus espacios. Gracias por estar siempre disponibles, por expandir, por compartir cada uno de los mensajes que me toca a mí como instrumento dar en la humanidad. Muchas gracias, a qué velocidad, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Hola, hola, qué lindo. Ahí los voy viendo, gracias por estar ahí, gracias por recibirme. Gracias, gracias. Qué bonito verlos. Bienvenidos a todos. Hoy nos espera un vivo tan hermoso cuando voy recibiendo cada uno de los títulos que vamos a ir compartiendo y para los temas en los que me voy a simplemente poner como instrumento para que a través de mí simplemente podamos recibir toda esa información que necesitamos. Siento tanta alegría porque son temas que nos tocan a todos, son temas que nos sirven un montón para poder entender nuestros procesos, para poder entender con conciencia, con lucidez, con sabiduría cada una de las experiencias o de las circunstancias que nos van tocando atravesar. Quiero darles la bienvenida a todos los que desde otros países también se suman a cada uno de estos vivos a pesar de la diferencia horaria, están ahí aguardando para poder compartir y para poder recibir este bonito encuentro. Quiero agradecerle muchísimo a todos los que amorosamente comparten, como lo dije recién, cada uno de mis mensajes, cada uno de los mensajes que me toca transmitir. Ustedes lo saben perfectamente que la expansión de este bonito despertar en la humanidad es un trabajo que nos compone a todos, que no es una sola persona la que puede llevar a cabo esta maravillosa misión, que es un proceso que vamos cumpliendo todos en conjunto, en comunión, en este hermoso lazo de amor y en esta hermosa red que todos componemos en esta maravillosa humanidad. Entonces, realmente sean conscientes de la importancia de darse ese momento de compartir, de ese momento de expandir lo que está llegando a nuestra vida, porque así como en determinados momentos para vos este espacio, este encuentro y cada una de las cosas que compartimos son vitales y te expanden y te hacen bien, podés ser una función muy maravillosa y muy alentadora en la vida de otra persona y ese es justamente tu rol. Poder ser ese hermoso faro de luz en cada lugar donde te encontrás, en cada lugar donde estás, para poder ser un portador de maravillosas noticias, para poder ser un portador de cosas luminosas, para poder ser un portador de cosas expansivas y aún más con el tema bonito que hoy vamos a compartir en esta cuestión de que el encuentro con un otro es vibracional y no sexual. Este hermoso vivo se va a dividir como en dos partes y antes de empezar quiero darle la bienvenida a todos los que por primera vez han recibido este maravilloso llamado de hacerse presente, este maravilloso llamado de llegar a este bonito encuentro, a este hermoso vivo. Mi nombre es Belén y estoy al servicio del despertar de la conciencia, del trabajo por la nueva humanidad. Hace ya un largo tiempo, no dudo que desde que he nacido, solo que ha sido un proceso recordarme y poder decirle sí a este bonito propósito y esta hermosa misión aquí en la tierra.
En lo personal, acompaño estos procesos como canalizadora. Ser un canal es ser un instrumento entre el mundo físico y el mundo espiritual, ser portadores de información, ser portadores de frecuencias que ayudan a la transformación de un ser en su proceso evolutivo. Mi misión es recordarte tu verdadera esencia, recordarte realmente tu para qué en esta existencia, y cuando uno emprende ese proceso tan luminoso y tan maravilloso sobre su propia vida, lo primero que uno imagina es, bueno, voy a lograr ese bienestar que estoy esperando. Claro que sí, es un estado que uno logra encontrar sobre su propia vida, pero es parte de un proceso, y ese proceso conlleva una limpieza, y ese proceso conlleva en un ir transformando todas esas sombras que nos habitan, que las hemos necesitado de manera funcional para sobrevivir en esta existencia en modo zombie, pero que cuando uno, a partir de grandes sufrimientos, de grandes dolencias, de crisis existenciales que generalmente las vemos como algo terrible, y la oportunidad que en este espacio tenés es cambiar esa mirada con la que has estado relacionándote con la vida hasta hoy, que puedas abrirte a la posibilidad maravillosa de ver todo de manera mucho más clara, de manera mucho más consciente, de manera mucho más abierta, que puedas darte la oportunidad de comprender de manera sabia cada una de tus circunstancias y entender que todo es parte de un plan divino, maravilloso, que has venido a transitar, y que cada una de tus experiencias han formado parte de ese proceso de retorno, y que muchas de las experiencias que nos han causado dolor o que seguimos repitiendo hasta hoy no son más ni menos que resistencias que inconscientemente estás poniendo desde tu parte más oscura para darte la oportunidad de decirle sí a ese aprendizaje. Muchas veces, cuando estamos envueltos en un círculo vicioso de repetición, tenemos que saber que principalmente es nuestro ego, es nuestra mente poniendo una extrema resistencia al aprendizaje necesario que tenemos que transitar. Y cuando podemos comprender que el sentir y el vivir cada una de las cosas que nos habitan como partes natural y esencial del proceso, todo se vuelve mucho más fluido, todo se vuelve mucho más liviano. Pero darte la oportunidad de abrirte a esta otra conciencia, a esta otra mirada mucho más abarcativa, mucho más libre, mucho más amorosa, que no implica la ausencia de problemas o la ausencia de circunstancias difíciles, sino implica una aceptación mucho más consciente de tus circunstancias, y desde ese lugar, naturalmente, tu vida comienza a transformarse. Nosotros, los canales, y digo nosotros porque somos muchas semillas estelares las que estamos distribuidas en este hermoso planeta, y que hemos decidido entrar en esta maravillosa experiencia humana con un propósito: acompañar esta transición planetaria, acompañar esta transición de despertar y de transformación que está viviendo el planeta Tierra. De manera muy maravillosa estamos pudiendo experimentar un salto de conciencia tan grandioso, que estamos siendo parte de ese proceso, y que cuando podemos darnos la oportunidad de aceptar eso como un hecho, porque vivir desde la quinta dimensión no es una cuestión de abandonar este cuerpo físico o de sutilizarnos de manera externa, sino es una cuestión vibracional, es un proceso que vas a ir haciendo de adentro hacia afuera, y que ese salto de conciencia implica la integración de la dualidad. Y cuando uno habla de la integración de la dualidad, implica que puedas recordarte de manera consciente como un ser espiritual viviendo esta maravillosa experiencia humana, y que puedas también darte la oportunidad de comprender que todo está definido por tu vibración, que todo lo que vibra adentro tuyo responde
a una conciencia, y que esa conciencia responde a tu karma, y que ese karma está compuesto por todas las causas que has ido generando dentro de la eternidad de la vida, y que ese karma se convierte en misión, y que es el efecto manifiesto de todas las experiencias que vas transitando a lo largo de tu vida, y que todas las personas que te vas encontrando en el camino hacen a ese aprendizaje que has venido a transitar. Cuando uno comienza a atender su vibración, es que uno ha comenzado a atender el cuerpo primero que nos compone, que es nuestro cuerpo espiritual. Es ese cuerpo que no está visible, ¿sí? Ese cuerpo que no se ve con los ojos humanos, pero que le da sentido a todos los siguientes cuerpos, como el cuerpo emocional, mental y físico. Entonces, poder comprender que cuando uno se da la oportunidad de empezar a atender y a conectar con el cuerpo espiritual, uno se está abriendo a una profundidad gigante frente a la propia vida. Uno se está abriendo a la grandiosa oportunidad de poder empezar a atender su vida desde la conciencia de protagonismo y de creación. Yo soy creador de cada una de mis experiencias, y que todo lo que atraigo a mi vida en cada momento es un efecto manifiesto de mi vibración, y que si en mi vida hay circunstancias, hay personas, hay situaciones que ya no quiero, si yo realmente transformo mi vibración, transformo mi conciencia, transformo mi karma, naturalmente, como efecto simplemente, van a empezar a transformarse todas mis experiencias, esas que hacen a mi realidad cotidiana. Cuando uno habla de que el encuentro con todo lo que uno tiene a su alrededor es vibracional, por eso digo que vamos a dividir el vivo en dos, porque primero quiero hacerte consciente de qué significa que vos seas un ser vibracional. Es que desde tu espíritu has tomado el alma como un cuerpo un poco más denso que el espíritu, pero más sutil que el cuerpo, y has entrado a un cuerpo físico desde una entidad mucho más sutil y profunda que es tu espíritu. Y tu espíritu está unido a la fuente divina, está unida al universo, está unido a la totalidad, está unido hasta eso inclusive que has conocido como Dios, como eso que estaba separado de vos. Son una manifestación visible y física de esa grandeza. Entonces, cuando vos podés entenderlo primero, cuando vos podés comprender que sos una chispa divina de esa totalidad, podés empezar a comprender lo esencial, ¿sí? Podés empezar a comprender de que tu vibración es lo que le da en realidad sentido a tu cuerpo físico, y que si yo no atiendo mi vibración, puedo estar biológicamente funcionando en este plano, pero en una absoluta desconexión con mi verdadera esencia, con mi ser. Entonces de repente empiezan a sucederme cosas en mi vida, como empezar a vivir circunstancias dolorosas o crisis que me hacen detenerme un instante, silenciarme, si me doy la oportunidad, porque puedo decir, bueno, no, voy a patear esto y voy a seguir, después lo veo, después me atiendo, después me escucho, y en realidad los sufrimientos van aumentando, porque lo que básicamente tu espíritu hace es agotar todos los recursos en comunión con la vida para que puedas volver a conectarte en este aquí y ahora. Estar muerto no significa dejar de estar biológicamente en este plano. Uno puede estar en este plano, pero en una absoluta desconexión con uno mismo, y entender de que desde esa vibración vamos generando toda nuestra realidad. Entonces, cuando muchas veces creemos que el encuentro con un otro tiene que ver con una cuestión de por qué siempre esto me pasa a mí, por qué siempre encuentro parejas que son iguales, por qué siempre encuentro amigos que son iguales, por qué todo el tiempo me veo rodeada de los mismos jefes, de las mismas circunstancias en relación a los vínculos. Y lo más maravilloso es entender de que desde mi vibración voy a empezar a atraer todo lo que esté en mi misma frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es básicamente
sutilidad o la densidad con la que vibra tu campo áurico. Cuando hablamos del campo áurico es todo el campo energético que a nosotros nos rodea, y desde esa vibración nosotros vamos atrayendo a nuestra vida todo lo que está en resonancia con nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera más hermosa de hacerme consciente de mi frecuencia, de mi vibración y de mi estado interno? Observar todo lo que tengo a mi alrededor. Y muchas veces cuando empieza este proceso maravilloso de transformación y de cambio, empieza mi vibración a transformarse y a modificarse. Yo puedo empezar un proceso de transformación primero rompiendo ciertos patrones mentales, ciertas estructuras, ciertas negaciones, ¿no?, que he construido desde un lugar, desde mi cuerpo mental, desde un lugar más básico, para poder darme el espacio de empezar a sentir realmente lo que habita en mi interior. A veces esa lucha interna que se genera es porque muchas veces creo que estoy vibrando en un estado, pero en realidad estoy vibrando en otro, porque hacerme consciente de mi vibración es muy doloroso, porque es un proceso que no es simple de digerir, porque implica empezar a hacerme cargo de que todo lo que está viniendo a mi vida no es más ni menos que lo que yo vibracionalmente me he sentido merecedora hasta hoy. Entonces, cuando uno empieza estos procesos hermosos de transformación y de cambio, uno empieza también a sentir que todos los vínculos que tenemos a nuestro alrededor comienzan a transformarse. Y uno aparece también en una parte del proceso, empieza a sentir esta profunda sensación, podría decirse, de soledad, o que nos cuesta muchísimo más generar vínculos. Y eso tiene que ver con un proceso de transición que vamos haciendo desde lo que es la frecuencia de tercera dimensión, que es una frecuencia donde estamos atados a ciertos patrones de estructura, estamos atados a ciertos sistemas que no nos permiten esa verdadera conciencia de libertad. Estamos en un momento donde están cayendo prácticamente todos los poderes: el poder económico, el poder educativo, que es el poder institucional, podría decirse. Están cayendo todos los poderes que nos han mantenido adormecidos y que nos han mantenido limitados. Y en este romper todos estos patrones y todas estas estructuras y todos estos sistemas, uno empieza a conectar con un nivel de conciencia y de libertad, en donde uno empieza a sentir que como si estuviese viviendo en otro mundo, como si estuviese viviendo en otra realidad. Y ese proceso es muy maravilloso, por más que al comienzo sea doloroso. Y el entender que realmente nos estamos relacionando desde dos frecuencias y desde dos mundos, aunque parece que estuviésemos en el mismo mundo, ¿no? Y que entonces de repente tengo una pareja de toda la vida, o una amiga, un amigo de toda la vida, y empecé a hacer un proceso interno y empecé a sentir que ya no tengo de qué hablar, y empecé a sentir que ya no hay cosas que nos unen, ya no tenemos cosas para compartir. De repente hay uno que está totalmente atado a un montón de campos de creencia limitados, y para mí esa realidad ya no existe. Entonces, naturalmente, lo que va a empezar a suceder a nivel vibracional es que vas a empezar a sentir la necesidad de tomar cierta distancia. Y esa distancia, en todo intento de generar resistencia a ese proceso, vas a traer sufrimiento a tu vida. Porque toda necesidad de sostener vibracionalmente vínculos con un otro que ya no son funcionales para tu proceso evolutivo, es decir, que ya no hay nada que cumplir o no hay nada que compartir ya con el otro, todo lo que ha sido necesario ha sido vivido, es decir, todo intento de quedarme adherido a eso que ya no necesito va a causarme sufrimiento, tanto a mí como al otro. Entonces, cuando uno habla de que el verdadero amor o la verdadera transformación va de la mano de la libertad y del desapego, tiene que ver con esto también, ¿no? El empezar a permitirme que si hay ideas que yo he sostenido durante mucho tiempo, pero de repente ya no lo siento así, puedo darme el espacio de decir:
ya no siento de esta manera, aunque en algún momento lo haya creído válido. O puedo empezar a aceptar que abrazo y amo profundamente a esa persona que ha compartido muchísimo tiempo conmigo, pero vibracionalmente ya no hay nada que nos une, vibracionalmente ya no hay nada que tengamos que seguir compartiendo con el otro, y desde ese verdadero acto de amor voy a empezar a dejar fluir y voy a dejar que todo tome su verdadero curso natural, ¿no? Sin la necesidad de forzar ciertos vínculos o relaciones que ya no necesito. El poder comprender de manera tan maravillosa que en la quinta dimensión uno de los pilares que se sienten y se perciben muy fuerte es el amor. Y el verdadero acto de amor vuelve libre al otro y me reconozco libre yo. Entonces me abro a esa conexión y a esa profundidad de la cual soy merecedor. El entender de que también puede suceder que en este proceso nos suceda, ¿no? De que de repente, porque me ha sucedido encontrarme con seres que han llegado a mi encuentro y en el proceso han tenido que experimentar el hecho de encontrarse amorosamente con alguien de su mismo sexo. Y eso también quería de alguna manera abrirlo en este vivo maravilloso. Cuando uno habla de que el encuentro con un otro es vibracional y no sexual, es que no tiene nada que ver con que un hombre y una mujer tengan que estar juntos, sino que el encuentro con un otro proviene en primera instancia desde nuestro espíritu y nuestra alma, ese plan divino que yo puedo compartir con el otro y que en ese encuentro maravilloso con el otro puedo tener que en esta existencia experimentar esta otra manera de amar que es abarcativa y libre, que es esencial. Cuando uno habla de la energía sexual, no hablamos de un hombre y una mujer. Hablamos de simplemente una energía vital que vibra y que se puede direccionar de millones de maneras. La energía vital es una, la energía sexual es energía vital, es energía que vibra y que simplemente nos une a un otro desde un lugar ilimitado. Y que muchas veces cuando nosotros tenemos ciertos patrones de estructura que se han hecho parte de nosotros, no podemos comprender esta profundidad. ¿Y cómo puede ser que yo haya sentido atracción por una mujer si soy mujer? ¿O cómo puede ser que yo haya sentido atracción por un hombre si soy hombre? Porque el encuentro con un otro tiene que ver con tu vibración y tiene que ver con tu frecuencia, no tiene que ver con tu sexualidad como sexo biológico. Es decir, tiene que ver con una mirada ilimitada frente al amor, y que cuando yo empiezo a poder experimentar esa otra clase de amor, empiezo a poder volverme consciente de que lo único capaz de volverme uno con el otro es liberarme del juicio. Cuando yo tengo la capacidad de vivir libre de juicio para conmigo y para con el otro, puedo empezar a abrirme a ese otro amor que me lleva al disfrute y al goce de la vida, libre de juicio y libre de limitaciones. Entonces también para mí este vivo era muy importante hoy, porque cuando uno empieza a experimentar esta conciencia de quinta dimensión, uno empieza también a tener encuentros con todo lo que uno tiene a su alrededor de manera muy libre y de manera muy descontracturada, donde uno empieza a romper toda esa rigidez mental que a uno lo ha limitado a una manera de ver y percibir las cosas, y que eso que no se ajustaba a lo que yo creía que era, o este aspecto determinante de lo que las cosas deben de ser, se rompe, ya no existe. Por eso vamos a escuchar mucho que los niños de la nueva era
o hasta inclusive los jóvenes, hablan de una bisexualidad. La bisexualidad tiene que ver con que yo no me estoy enamorando de un cuerpo, no estoy teniendo una atracción sobre lo que visiblemente mis ojos me dejan ver, sino que es una atracción que se genera desde una vibración y desde una conciencia. Es un encuentro que se genera con el otro que está totalmente sostenido por el amor libre e ilimitado. Y cuando yo tengo la capacidad interna de abrirme a esa manera de percibir todo lo que tengo a mi alrededor, puedo como hombre inclusive darle un abrazo a un hombre o mirar a un hombre y decirle te amo, y no por eso quiere decir que yo quiero encamarme con ese hombre o que a mí me gustan los hombres, sino que estoy pudiendo experimentar de manera libre y abierta el amor. Cuando yo de repente puedo mirar a una amiga, puedo mirar a un otro y decirle te amo y soy importante en mi vida y me haces bien, y por más que sea alguien de mi mismo sexo, no quiere decir absolutamente nada, simplemente quiere decir que las vibraciones afines van a unirse para compartir esta maravillosa experiencia humana, y que toda posibilidad de limitar esa fluidez maravillosa en el encuentro con un otro va a limitar mi propia vida, va a limitar mi propia expansión, va a limitarme en la manera maravillosa de experimentar esta maravillosa experiencia humana. Hace un largo tiempo los maestros en una hermosa canalización me orientaron desde un lugar tan luminoso que ahora en este momento me piden que se los comparta. Y me dijeron que la tierra era como un parque de diversiones y que todo lo que en este plano había era exactamente para ser disfrutado. Entonces, cuando yo pude darme el permiso de integrar esa verdad en mi vida, este paso por esta experiencia y por este plano se empezó a convertir en un disfrute absoluto y diario, donde todos los días soy consciente de que tengo la oportunidad de disfrutar de todo lo que se presente en cada momento, sin ningún tipo de limitación y de juicio. Y cuando uno puede empezar a experimentar esa otra clase de amor, uno realmente genera una apertura en su corazón tan maravillosa. Uno realmente puede empezar a experimentar lo que se conoce como amor compasivo, como amor ilimitado. Uno puede empezar a observar todo el amor que se presenta como real y como válido. Uno puede empezar a reconocer que nada está bien, que nada está mal, que nada es correcto, que nada es incorrecto, que simplemente eso que está haciendo en ese momento es maravilloso así como está haciendo. Y de alguna manera este vivo hoy te trae esa oportunidad de que puedas abrirte a empezar a reconocer todas esas vibraciones que están a tu alrededor y empezar a reconocer estos encuentros con el otro. Y si se trata de una pareja, aún más todavía, ¿no? El entender que el encuentro sexual, sobre todo, ya sea entre un hombre y una mujer, ya sea entre dos mujeres o ya sea entre dos hombres, tiene que ver justamente con uno unirse vibracionalmente con el otro, haya o no lo que se entiende o se conoce como penetración, ¿no? Yo estoy entrando en el campo vibracional del otro, desde un beso hasta una caricia o la sexualidad misma, ¿no? Como sexo. Entonces podré empezar a dimensionar la importancia de vivir ese proceso con el otro desde un lugar de mucha lucidez y de mucha conciencia, de mucho respeto, a donde yo realmente hasta como hombre, porque también estamos en una memoria colectiva que vibra en esto de que la mujer está muy cosificada, ¿no? Y que el hombre muchas veces tiende a esta manera más torpe o más animal, podría decirse, de ir al encuentro, ¿no? Y cuando uno empieza a abrir esta conciencia y uno empieza a poder experimentar el encuentro con un otro en la intimidad desde un lugar vibracional,
si realmente en mi pareja ha habido solo una estructura que nos ha unido o nos ha unido simplemente eso que en algún momento cuando éramos jóvenes tuvimos pero ya no existe. Cuando uno empieza a sutilizar esta cuestión de su vibración y de su frecuencia y de su conexión, uno empieza a tener también que hacerse cargo de lo que uno siente. Y en este hacerme cargo de lo que siento, hay un montón de vínculos o inclusive con la pareja que me acompaña, que ya si no hay un cambio de frecuencia en la manera de relacionarme con el otro, es decir, muere una manera en la que nos hemos relacionado hasta ahora para darle la bienvenida a una nueva manera de relacionarme con el otro, el vínculo naturalmente se destruye. Entonces, entender también de que si estoy en un vínculo donde hace mucho tiempo no estoy pudiendo tener un encuentro, ¿no?, sexual o íntimo con el otro, es poder entender en qué vibración nos estamos encontrando uno y el otro. ¿Desde qué lugar estamos viviendo tal vez la sexualidad uno y el otro? A veces podemos vivir simplemente la sexualidad desde lo carnal, desde lo físico, que no tiene nada que ver con esta conciencia vibracional. Cuando yo voy a tener un encuentro de intimidad con el otro, tengo que ser consciente de que estoy abriendo mi campo energético para que otro pueda ingresar y para que yo también ingrese al campo vibracional y energético del otro. Entonces, poder también dimensionar desde qué lugar estamos viviendo la sexualidad y desde qué lugar nos estamos permitiendo ese encuentro con el otro. Si todo lo que estamos vivenciando es simplemente físico o nos estamos permitiendo cuidar de nuestra energía y ser muy conscientes y respetuosos en el campo energético y vibracional del otro. Y qué maravilloso que es también abrirnos a empezar a generar vínculos que tengan esta profundidad. Y uno cree que esto no es posible, y claro que es posible, y claro que se puede, y claro que cuando uno vibracionalmente desde adentro hacia afuera está pudiendo entrar en esta frecuencia y en esta manera de relacionarnos desde un lugar consciente, lúcido y limitado, ¿no?, naturalmente los vínculos que vienen a nuestro encuentro tienen esa profundidad. Y si esa profundidad no la estás pudiendo lograr, andate hacia adentro y pregúntate si es que le estás teniendo miedo al amor, si es que le estás teniendo mucho miedo al hecho de sentir, si es que le estás teniendo mucho miedo al hecho de tomar contacto nuevamente con un otro. ¿Qué es lo que no te está permitiendo abrirte de manera lúcida y consciente a esta profundidad? Y que todo lo que en cada momento realmente te atraviese sea una oportunidad grandiosa para verte y entender de que si no hay una capacidad verdadera, ¿no?, de poder reconocer el encuentro con el otro como una oportunidad de sentirte a vos mismo en ese momento. Yo no puedo ser amada si no me estoy amando, yo no puedo ser vista si no me estoy viendo, yo no puedo tener un encuentro amoroso con un otro si no lo he podido encontrar ese encuentro amoroso conmigo misma. O conmigo mismo. Yo no puedo verdaderamente volverme visible frente a un otro si no me he vuelto visible frente a mi propia vida. Entonces, cuando siempre digo que el camino de un encuentro con el otro empieza y termina en primera instancia con ese encuentro que tengo que tener verdadero, real y profundo conmigo, ese encuentro de comodidad, ese encuentro de silencio que está de adentro hacia afuera funcionando en independencia con un otro, cuando yo puedo darme ese permiso, ¿no?, de encuentro verdadero conmigo, el encuentro con un otro en esta profundidad es natural, simplemente sucede.
Y si estoy en este momento en un encuentro donde vibracionalmente soy consciente que no me estoy encontrando con el otro, que si de repente estoy teniendo sexo y me doy cuenta que estoy teniendo sexo pero estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, estoy pensando en que los chicos no vayan a tocar la puerta, y no estoy conectada o no estoy conectado verdaderamente con el otro, mi alma en ese proceso llora. Mi alma sufre porque no estoy verdaderamente viviendo este proceso con respeto en primera instancia hacia mí. Entonces, ser capaces de poder empezar a revisar todos nuestros vínculos y empezar a revisar cómo me estoy relacionando con el amor, cómo me estoy relacionando con un otro, desde dónde me estoy relacionando, cómo estoy viviendo la sexualidad, cómo la estoy viviendo cuando verdaderamente voy al encuentro con el otro, si verdaderamente me está pasando de que siento que no solamente siento el deseo de estar con mi pareja hombre, sino que también estoy sintiendo cierta atracción o sentí una conexión con alguna mujer si soy mujer, o sentí una conexión con un hombre si soy hombre, y no, qué horror, eso no es posible. Empezar a romper todos esos patrones limitados y empezar a entender que el camino más maravilloso hacia la plenitud tiene que ver con tener la capacidad de escucharme libre de juicio en mis necesidades y en lo que yo hoy puedo empezar a considerar como válido en mi vida, libre de juicio. Comprendo que muchas veces llegar a esta manera de ver, de percibir y de concientizar, de concientizarme frente a mi propia vida es parte de un proceso muy profundo que uno va haciendo con uno mismo. Es un proceso que uno va pudiendo descubrir adentro y que uno empieza a entender lo esencial. El encuentro con un otro es álmico, es vibracional, no es físico. Y cuando me doy el permiso de entender eso tan maravilloso, todo en mi vida comienza a transformarse. Porque entonces también empiezo a poder entender que si he estado en relaciones donde no me he sentido respetado, donde no me he sentido respetada, se ha tratado de mí. Si he estado en relaciones donde no me he sentido visto, donde no me he sentido vista, se ha tratado de mí. He estado en vínculos donde me he sentido abusado, donde he tenido que hacer cosas que no he querido, donde me he sometido, donde he soportado, donde he aguantado. No se ha tratado de un otro, se ha tratado de lo que yo me creía merecedora hasta hoy. Si me he quedado en relaciones que no me hacen sentirme pleno conmigo mismo, en relaciones donde siento que no fluye la energía, sino que pesa, que cuesta, que agobia, que limita, pues entonces de todo eso me he sentido merecedora hasta hoy y que tengo una oportunidad en este momento. O darle un vuelco rotundo a mi vida y abrirle al otro la oportunidad de relacionarse conmigo desde otro lugar a partir de mi propia transformación, o agradecer y honrar profundamente al otro por su presencia en mi vida, recibir ese aprendizaje grandioso y dejarlo ir. Cuando uno puede empezar a revisar todos sus vínculos desde esta profundidad, uno siente mucha liviandad y uno también siente que todo lo que tiene a su alrededor es exactamente lo que uno está necesitando en cada momento. En lo personal, es muy fuerte como en el proceso natural que voy haciendo en mi proceso evolutivo, naturalmente mis vínculos van transformándose. Y eso es muy hermoso que suceda, porque en toda necesidad de sostener un vínculo, como recién lo decía, que no sea coherente con lo que estoy sintiendo y con lo que está vibrando en mi interior, el vínculo naturalmente se convierte en un vínculo incoherente, se convierte en un vínculo falso, se convierte en un vínculo forzoso, se convierte en un vínculo que me lleva a la muerte y que no me lleva a la vida,
que me limita y que no me expande. Y aprender a relacionarnos desde lo vibracional y no desde lo físico y lo carnal, ¿no? Es un acto de coraje, porque verdaderamente uno está enfrentando todo el tiempo esa realidad en una absoluta honestidad con uno mismo. Y esto no quiere decir que yo no pueda sostener un vínculo con un otro en el tiempo, sino que naturalmente ese proceso conlleva a que juntos vayamos viviendo este proceso evolutivo y que lo vayamos haciendo en comunión, ¿no? Y que todo intento de querer llevar al otro al tiempo de mi proceso para no generar esa liviandad y esa fluidez y ese soltar, me lleva a un amor que es tóxico, a un amor que no es verdadero, a un amor que no es real, a un amor que no tiene nada que ver con la fluidez, sino que tiene que ver con el apego. El hecho de poder empezar a integrar esta conciencia de encuentro con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, yo lo vivo como un regalo diario, ¿no? Y el poder respetar que hay momentos en los que ciertos vínculos van a tomar cierta distancia y que yo entiendo que en esa distancia no se trata de dejar de querer al otro, no se trata de ya no poder verlo con amorosidad, simplemente se trata de que estamos necesitando tal vez esa distancia, ese silencio, ese momento de despegue para poder darle un nuevo curso al vínculo, si así tiene que ser, o desde un lugar de profundo respeto, abrirnos a ese hermoso movimiento de liberación. Cuando uno emprende este camino tan bonito de despertar, uno sabe que integra una conciencia muy bonita que es: a este mundo he venido solo y solo me voy. A este mundo he venido a vivir esta experiencia solo y de manera sola voy a tener que volverme a mi lugar. Entonces, cuando yo puedo comprender esa profundidad, todos los vínculos que tengo a mi alrededor comienzan a experimentarse desde un lugar de absoluto disfrute, de absoluta expansión y de absoluto desapego. De absoluto desapego. Porque en el amor libre uno puede, bueno, ahora hemos escuchado, ¿no? Esto, porque estamos en una era donde se está experimentando ese otro amor y uno habla del poliamor, de todas estas cosas que escuchamos y que muchas veces parecen terribles y que en realidad son parte de un nuevo movimiento que se está presentando en la Tierra, hasta incluido en cómo vamos a experimentar el encuentro íntimo con otros seres. Y que no está mal ni está bien, es lo que cada uno necesita experimentar. Si yo he venido a experimentar romper mis estructuras, si yo he venido a experimentar la libertad, probablemente me toque vivir en esta experiencia con alguien de mi mismo sexo, por ejemplo, porque forma parte, ¿sí?, de un movimiento necesario para mi proceso evolutivo y que toda resistencia de querer limitar ese proceso va a atrofiar o va a bloquear mi propia expansión en este proceso natural de muerte y de renacimiento, de aprendizaje y de evolución. Entonces, abrite a poder decir realmente qué es lo que tengo ganas, qué es lo que me gusta, qué es lo que siento que me causa placer, y no solamente vivirlo desde un lugar de fantasía, sino desde un lugar verdadero. Anímate a hacerte cargo de todo eso que te habita adentro, libre de estructura. Permitite experimentar todo eso sin juicio. Abrite a ese encuentro profundo con vos misma, con vos mismo, y desde esa conciencia tan maravillosa, date el espacio, date el lugar de observar desde el amor
todo lo que en cada momento se presenta. Si tenés la capacidad maravillosa de amarte a vos mismo desde ese lugar ilimitado, no dudo que vas a tener la maravillosa capacidad de recibir todas las experiencias que se presenten como válidas. El hecho de entender que todo lo que vaya en coherencia con lo que en cada momento estás sintiendo está muy bien para vos y está muy bien. Es decir, todo lo que vaya en coherencia con lo que siento tiene derecho a tener un espacio en mi vida. Cuando yo anulo, bloqueo o niego eso que está buscando manifestarse y presentarse en mi vida, me estoy diciendo a mí mismo, me estoy diciendo a mí misma, no quiero escucharte, no quiero verte, no quiero recibir lo que traes para mí en esta existencia. Y pasa algo si yo niego eso que estoy necesitando. Pasa algo si yo niego eso que básicamente estoy sintiendo en mi interior. No pasa nada, pero sí limita tu proceso evolutivo. Sí hace que esa materia o ese aspecto que tal vez necesitabas en esta existencia iluminar, liberar, transformar, quede pendiente y que en algún momento de tu proceso evolutivo vas a tener la oportunidad de poder volver a experimentar eso como si fuese una materia que yo tengo que verdaderamente trascender y que verdaderamente lograr, y que ante toda resistencia de permitirme fluir con naturalidad en esa profundidad, voy a verme cada vez no solamente más solo, voy a lograr y voy a llegar a una soledad muy profunda, porque quiero decir que muchas veces hemos podido tener una aceptación libre de nuestra sexualidad, pero que en esa aceptación libre donde nos podemos hacer cargo de lo que sentimos, hay una parte nuestra que todavía nos hace juzgarnos por eso. Hay una parte que todavía busca negar eso, y ante toda posibilidad de negar eso que está vibrando adentro, lo vas a ver a tu alrededor. Uno mira muchas veces cómo parejas del mismo sexo se casan, tienen hijos, construyen una familia maravillosa, y hay otros que muchas veces los vemos en una eterna y profunda soledad, porque en lo profundo no han podido generar una verdadera aceptación ante ese aprendizaje que es necesario transitar en esta existencia, o que muchas veces sostienen matrimonios inexistentes por la resistencia o el miedo a darse el permiso de experimentar lo que en cada momento sienten, que no tiene que ver con el libertinaje, tiene que ver con el poder hacerme cargo y hacerme consciente de lo que yo necesito, y tener la libertad también de poder al otro abrirle esa puerta y hacerle saber que si no puede sostener esa conciencia o ese despertar que vos tal vez estás pudiendo tener frente a tu propia vida, darle al otro la libertad de retirarse, de tomar distancia si así lo necesita, ¿no? Pero que toda resistencia a hacerme cargo de lo que siento, de lo que soy, va a traerme sufrimiento en mi vida, y que cuando me quedo vibracionalmente donde ya no siento estar, cuando vibracionalmente siento que todo lo que llega a mi vida no es lo que yo quiero y me quedo en ese círculo vicioso de la queja, es que no me estoy haciendo cargo que vibracionalmente hay una parte de mí que está atrayendo ese sufrimiento permanente a mi vida, y que tengo la grandiosa oportunidad de trabajarlo en mí en primera instancia. Esto forma, vuelvo a decir, parte de un proceso, pero cuando uno empieza a reconocerse como vibración, cuando uno empieza a poder reconocerse como energía antes que cuerpo, uno empieza a atender lo esencial frente a su propia vida. Y atender lo esencial implica hacerme cargo de mí en cada momento, hacerme cargo de que todo lo que estoy teniendo que transitar no es más ni menos que lo que estoy necesitando, y que en la aceptación consciente que yo pueda tener
frente a lo que vibracionalmente hoy soy, voy a fluir muchísimo más con todo lo que tengo a mi alrededor en cada momento. Así que deseo que puedas empezar a abrirte a este encuentro consciente en primera instancia con vos mismo. Soy energía antes que cuerpo, me doy ese permiso de entender que hay una vibración que le está dando sentido a mi existencia humana y que esa vibración proviene de mi espíritu y que mi espíritu ha tomado a mi alma para vivir esta experiencia en este cuerpo físico, biológico y denso, y que mi alma trae un montón de aprendizajes por transitar y que toda resistencia que mi mente y mi ego pongan desde lo estructural, desde el juicio, ante las experiencias que tengo que transitar, voy a hundirme en un mar de sufrimiento. Pero que si soy capaz de atender en cada momento mi vibración, si soy capaz de atender mi conciencia en cada momento, si soy capaz de hacerme cargo de mí, de reconocerme protagonista de mi propia vida y entender que todo lo que en cada momento estoy construyendo es un efecto manifiesto de mi propio estado. Si yo puedo poner toda mi atención en mí, realmente voy a poder empezar a visualizar a mi alrededor todo lo maravilloso que soy capaz de crear. Pero que si no me hago cargo de manera consciente, amorosa, libre e ilimitada de esa profundidad, no voy a poder recibir con alegría todo lo que está disponible para mí en cada momento. Cuando uno comienza a poder comprender la conciencia de unidad, que es la conciencia que se mueve en este mundo de quinta dimensión, del cual en este momento les estoy hablando, uno puede empezar a reconocer que realmente el único camino de liberación, de expansión, de despertar, es el ir hacia adentro y sanarse y verse y atenderse, y que muchas veces atender nuestra vibración no es un proceso simple, porque cuando empezamos a ir hacia adentro y a atender lo que nos habita, no nos gusta ni medio lo que nos habita o buscamos negar lo que nos habita. Y en esa negación que estamos teniendo de nosotros, lo que estamos negando también es la vida con todo el plan maravilloso que está disponible para transitar. Entonces, te invito a que a partir de este vivo puedas abrirte a tener un encuentro absolutamente consciente con todo lo que hay a tu alrededor. Que puedas abrirte a tener un encuentro en la intimidad desde un lugar consciente, lúcido y presente. Que puedas conectarte con el placer desde el disfrute y desde la aceptación. Que puedas liberarte de todos los juicios que no te han permitido disfrutar inclusive de tu sexualidad de manera abierta y libre. Que puedas darte el permiso de escucharte, de hacerte cargo, así sea si lo que escuchás no es justamente lo que querés, pero sí lo que estás necesitando. Que puedas dejar ir todos esos vínculos que vibracionalmente ya no son necesarios y entender que no se trata de un movimiento personal, que no es personal, que no es no querer o querer al otro, sino que es una cuestión vibracional, que si tu vibración ha estado cambiando en este tiempo, que si tu vibración ha estado transformándose en este tiempo, que si tu vibración ha estado de alguna manera dentro de un movimiento maravilloso de expansión, es natural que muchas cosas que estaban en tu vida hasta hoy ya no sean necesarias de seguir sosteniendo, y que es sano que así sea. Yo en lo personal he transitado y me he encontrado con millones de seres que han compuesto mi camino en esta experiencia humana, y que cuando los miro y cuando los veo a la distancia los tengo en un lugar maravilloso de mi corazón, pero entiendo que si vibracionalmente ya no había nada que nos ha unido con el otro, tengo que darme el permiso desde un verdadero acto de amor de soltar y de reconocer que ya eso en mi vida
no tiene espacio ni tiene lugar porque no lo estoy necesitando así. Y no es lo que quiero tal vez, pero es verdaderamente lo que hoy mi vida está necesitando transitar y experimentar. Que desde esta conciencia puedas abrirte a construir todo lo que tengas el deseo de construir. Cuando uno se sabe y se reconoce como creador de su propia vida, cuando uno se puede volver protagonista de su vida, uno se hace cargo de todo, tanto de las cosas maravillosas que uno tiene que disfrutar y que están disponibles para uno, como de aquellas cosas que son más difíciles de aceptar. Pero mientras haya una verdadera conciencia de apertura ante ese proceso frente a tu propia vida, créeme, vas a poder recibir todas las experiencias con una profunda fluidez y con una profunda liviandad. Deseo que puedas darte el permiso de vivir desde este otro amor, desde esta otra conciencia, que puedas darte el permiso de liberar todos los juicios, todas las rigideces, todas las estructuras, todas las ideas limitadas, todas las creencias limitantes que no te han permitido experimentar tu conciencia desde un lugar maravilloso, que puedas darte el permiso desde hoy de poder disfrutar de una manera mucho más libre de amar y de una manera mucho más responsable y consciente de encuentro con un otro. Cuando uno se reconoce como vibración, cuando uno se reconoce como energía antes que cuerpo, uno se está diciendo sí a uno mismo. Y si bien ese proceso seguramente te abrirá grandes desafíos, seguramente te abrirá nuevos procesos, seguramente te traerá movimientos nuevos y hasta difíciles, pero el simple hecho de habilitarte a decirle sí a ese movimiento en tu vida, todo lo que te espera es expansivo. El movimiento es lo más difícil de dar, pero en el instante en que lo diste, el camino simplemente se abre porque estás funcionando en maravillosa coherencia con el plan divino que tu alma ha venido a experimentar en este aquí y ahora. Te abrazo con todo mi corazón, te abrazo con mi alma y te agradezco mucho por haberme recibido. Espero que cada uno de estos encuentros te des la oportunidad de verlo una y otra vez, porque el mensaje muchas veces parece simple al oído, pero es muy profundo a la hora de procesarlo. Y no dudes de que cada vez que te encontrás en cada uno de estos encuentros es porque indudablemente hay una parte tuya que ha estado necesitando de este bonito encuentro hoy. Quiero invitarte a que puedas ser parte de estas hermosas meditaciones que estamos llevando a cabo una vez al mes de manera presencial y online. La próxima meditación, para que lo puedas registrar, anotar, es el 7 de agosto de 10 a 12 horas Argentina. Lo podés hacer desde el lugar donde te encuentres. El propósito esencial que tienen cada uno de estos encuentros, este hermoso llamamiento por la paz, es elevar tu frecuencia vibracional a partir del recordarte, es abrir una puerta. Estas meditaciones tienen el propósito de acompañar planetariamente el proceso que estamos viviendo entre todos. Te invito también a ser parte de las constelaciones familiares, que también podés registrarlo y te podés anotar cuando quieras, que es el 14 de agosto, el próximo encuentro que tenemos, y ya podés ser parte si así lo sentís, si recibís ese maravilloso llamado de tu alma, y podés anotarte porque todavía quedan algunos lugarcitos para este hermoso encuentro de retiro intensivo que llevamos a cabo en San Agustín, que es un retiro de 3 días
que se llama Despierta el propósito de vida que habita en ti sana. El entender de que si no hay sanación, no hay despertar, y si no hay despertar, no hay conciencia de propósito, no hay manera de que podamos conectar con ese maravilloso propósito interno de vida que todos tenemos y que todos tenemos derecho a sentir y a experimentar. En este fin de semana que entra vamos a estar viviendo el retiro de este mes, que ya está completo, que es una alegría inmensa a todos los seres que han llegado, y lamento los que no han podido llegar este mes, pero ya están registrados para agosto. El encuentro en agosto será el 21 de agosto, así que también podés ir reservando tu lugar si así lo deseas. Es una experiencia maravillosa, expansiva y transformadora. Es un antes y después realmente frente a nuestra propia vida. Es una oportunidad inmensa de hacer un recorrido muy profundo de adentro hacia afuera frente a tu propia vida. Es una oportunidad inmensa de sanación, y que entramos en un hermoso campo atemporal donde somos absolutamente asistidos en ese proceso. Cruzamos un umbral muy profundo de conciencia en el que es natural sentir un poco de miedo, pero cuando uno da ese salto es un regalo maravilloso. Te amo en la luz, te agradezco mucho por estar ahí, por haberme recibido en el día de hoy, y te pido de que si realmente este hermoso encuentro te ha llegado a tu corazón, que puedas compartirlo con todas las personas que te vibre, y que sepas que también desde el canal de YouTube, que me encontrás como Belén Va es tu lugar, están todos los videos registrados a donde podés compartirlo con todos los seres que sientas hacerlo. Recordá que sos un hermoso faro de luz y que sos absolutamente necesario en este proceso evolutivo, que sos un ser absolutamente necesario en este proceso tan hermoso de transformación en este planeta. La Tierra nos necesita despiertos, unidos, y que nos animemos a compartir con todos los seres que tenemos a nuestro alrededor este gran sí a la transformación, al cambio y al despertar, a la sanación. Los amo, gracias, gracias, y abrazo a cada uno con mi alma. Gracias por estar ahí, muchísimas gracias, los abrazo. Muchas, muchas gracias.